Muy buenos días, profesionales de la salud. Les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo. Aquí su profesor Daniel López Salcedo trae para ustedes un tema muy importante en relación al entendimiento de soluciones químicas, un tema importante que adentra hacia la bioquímica sobre parámetros matemáticos, analíticos y evidentemente trabajando con fórmulas muy importantes que vamos a hablar de ellas sobre cómo nosotros podemos medir la concentración de una solución química. Entonces, pues vamos a darle rienda suelta a este tema. Ahí está, mis estimados profesionales. Profe Dani presenta un tema importante en relación a la bioquímica, hablar de matemática aplicada, hablar de ecuaciones de primer grado, hablar de aritmética básica, ¿sí? Pues vamos a ver el tema de, ya sabes cuál tema, ¿no? Que ya te había mencionado al principio. Soluciones químicas, mis estimados profesionales de la salud, ¿sale? Vamos a hablar de este tema, soluciones químicas, ¿sale? Vamos a hablar de estas. Vamos a hablar de su definición, mis estimados profesionales, como definición. Vamos a poder entender qué es el conjunto de dos sistemas, jóvenes, el conjunto de dos sistemas que pueden ser medibles y que uno se encuentra en mayor cantidad y otro en menor cantidad. ¿Sale? Sale, jóvenes, pues les paso mi propia definición para el entendimiento del tema, jóvenes. Vamos a ponernos desde un panorama muy amplio y entender su definición, adentrarnos a su definición, ¿sale? El conjunto de dos sistemas que pueden ser medibles. El conjunto de dos sistemas. Voy a embonar esto, jóvenes. ¿Sí? Y dentro de esto, pues entramos al sistema general de unidades, entramos a los sistemas de medición, jóvenes, entramos a los sistemas en el cual el hombre tuvo como necesidad el poder, obviamente, observar, analizar y describir algo. Eso derivó siempre a la metodología científica cuantitativa de poder medir algo. ¿Sí? Si se puede medir algo, se puede comparar, y si se puede comparar, se puede evaluar, y si se puede evaluar, se puede mejorar. Entonces siempre el hombre ha tenido esa necesidad. Entonces siempre los sistemas son un conglomerado metódico en poder medir algo, ¿sí? En el caso que puede ser información, en este caso estandarizada, decir, en un sistema general de unidades, cuánto equivale una onza, cuánto equivale un galón, cuánto equivale un kilo, cuánto equivale un litro, en diferentes respectivas unidades, ya sean mayores o menores en relación a ello, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuánto es lo que mide, cuál es la longitud de un metro? Pues ya sabes que son 100 centímetros, ¿sí? 100 centímetros es igual a un metro, ¿sí? Pero en este caso, ¿cuánto sería la longitud de un kilómetro? Pues serían 1000 metros. Entonces ahí tú te tendrías que poner en concordancia, ¿sale? En concordancia en qué sistema de medición nosotros nos estamos ubicando. Entonces aquí dice el conjunto de dos sistemas que pueden ser medibles. Y uno que en este caso, hablando de soluciones químicas, se encontrará en menor cantidad y otro en mayor cantidad. Y al medir qué cantidad mayor tenemos de X cosa y qué menor cantidad tenemos de X cosa, nosotros podemos comparar una concentración en una solución química. A estos jóvenes, al conjunto de estos dos sistemas, tiene un nombre muy peculiar y que creo yo que ya has escuchado no sé, en el bachillerato, en la secundaria, ¿sí? Que considero yo que has escuchado, ¿sale? Entonces tenemos aquí, jóvenes, que dos sistemas que pueden ser medibles. Esto sería la definición de solución química. Entonces, ¿cuáles dos sistemas? Pues tenemos principalmente los solutos y el solvente, ¿sale? Este siempre se encontrará en mayor cantidad, ¿sí? Y este en menor cantidad, ¿sale? Entonces, dicho de esta manera, mis sistemas profesionales, ¿sí? El solvente en bioquímica humana, ¿sí?
siempre va a ser nuestro disolvente universal por excelencia, que va a ser el agua. Una molécula inorgánica conformada por hidrógeno y oxígeno. ¿Sale? Entonces, esta va a ser nuestra peculiaridad en hablar de soluciones químicas en bioquímica humana. Yo sé que en lo que son soluciones químicas, ya hablando de bioquímica industrial, bioquímica ambiental y toda esa serie de cosas, pues pueden trabajar con diferentes solventes, ya sea gasolinas, alcoholes, ¿sí? Ácidos y demás. Se puede trabajar con estas, obviamente, con estas orientaciones hacia la misma terminología de soluciones químicas. Pero nosotros, como estamos adentrados a bioquímica humana, nuestro principal disolvente universal, nuestro principal, obviamente vamos a trabajar con este sistema que es un medio acuoso. Vamos a trabajar nada más y nada menos que con el agua, mis estimados profesionales. ¿Sale? ¿Por qué? Porque sabemos de antemano que una solución química, ¿sí?, en bioquímica humana, pues vamos a hablar de obviamente cómo medimos esto, ¿sí?, cuál es el sistema general de unidades que mide esto, ¿sí? Pero vamos a situarnos nada más y nada menos que en esta molécula de capital importancia, imprescindible para la vida, que es el agua. ¿Sale? Entonces, no vamos a hablar de gasolinas, ni de ácidos, ni de solventes, ni de hacer cosas de tendencia industrializada, no, sino que vamos a hablar de agua. Entonces tenemos aquí una constante, jóvenes. Nuestro solvente, ¿sí?, que se encontrará en mayor cantidad, va a ser el agua para nosotros. Y el soluto, que se encuentra en menor cantidad, aquí sí ya podemos tener diversidad de formas en el caso del soluto, que pueden ser sales, que también pueden ser líquidos, o pueden ser también gaseosos en un sentido, jóvenes. Entonces, ¿cómo que en menor cantidad? Pues hablando, imagínate que yo le agrego agua con sal, ¿sí? Entonces tengo yo simplemente un vaso con agua, ¿sí? El agua va a ser mi solvente, ¿sí?, y le agrego sal. Entonces la sal va a ser el soluto. Entonces se encontrará en menor cantidad. El soluto, pues evidentemente es sólido, puede ser gaseoso o puede ser también líquido, ¿sale? Entonces ese es el que se encuentra en menor cantidad. Es decir, supongamos que las bebidas carbonatadas se le agrega dióxido de carbono, ¿sí? Se le agrega dióxido de carbono, es un gas, ¿sí?, y sirve como soluto, ¿sí? Y el compuesto gasificante del dióxido de carbono incorporado en una mezcla acuosa, pues evidentemente genera ese burbujeo y esa, valga la redundancia, esa gasificación. Entonces el dióxido de carbono en forma de gas es el soluto que se le agrega al solvente, que es el agua, para generar esa agua mineralizada o gaseosa, como si lo podemos decir como ejemplo. Ahora, si yo tuviera aquí azúcar, ¿sí?, una cierta cantidad de azúcar, y ese azúcar se le agrego al agua, yo ya tengo una solución química glucosilada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el azúcar tiene glucosa, hablando de carbohidratos, hablando de hidratos de carbono, ¿sale? Entonces, ¿cuánta cantidad de azúcar yo le podría poner a un vaso con agua? Entonces aquí mi pregunta sería, mi incógnita sería, si yo pongo aquí un signo de interrogación, si yo le pongo tanta cantidad de esto, en tanta cantidad de esto, ¿cómo yo puedo medir? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo medir? ¿Cómo yo puedo comparar? Porque para esto también me sirve esto. Mido, comparo y evalúo, para que nosotros demos una clasificación de las soluciones químicas. Entonces es a lo que nos vamos a adentrar, jóvenes. Vamos a hablar de 5 importantes puntos matemáticos para el entendimiento de cómo una solución química se expresa, su medición. ¿Cómo se puede expresar una solución química? Ya sabes que una solución química es el conjunto de dos sistemas que pueden ser medibles, y uno que se encuentra en mayor cantidad y otro en menor cantidad. Entonces, dicho esto, jóvenes, esa es la incógnita, vaya. ¿Cómo yo puedo, que si estoy viendo una solución química y estoy leyendo su información, su ficha técnica de información, nos diga cómo está la concentración de tal dicha solución química? Y yo tengo que entender ese lenguaje, tengo que entender cómo se expresa y matemáticamente qué es lo que se aplica para yo tener esa comprensión, ese análisis. ¿Sale, jóvenes? Entonces, pues vámonos de poco en poco, vámonos al paso número 1, y entonces vamos a estar allá adentrándonos de poco en poco
como te acabo de mencionar, para saber cómo nos informa y nos expresa la declaración de cómo podemos medir una solución química. ¿Sale? Pues vámonos directamente a hablar de esos 5 importantes pasos. ¿Va? Bien, antes de entrar a los pasos de cómo puedo entender las expresiones de medición de una solución química, vamos a tener que tener en cuenta, pues, permítanme, vamos a tener en cuenta pues nuestro material. Número 1, vamos a requerir nuestra calculadora científica, ¿sale? Una calculadora científica, ¿sale? Que nos pueda ayudar a trabajar con diferentes comandos que están obviamente ubicados en la estructura de esta herramienta de medición que es una calculadora, ¿sale? Bien, entonces calculadora, papel, lápiz, eso ya yo creo que de antemano está por añadidura, y también vamos a trabajar, jóvenes, con nuestra tabla periódica, ¿sale? Entonces también vamos a requerir de esto. Vamos a tener un tema exclusivo de la tabla periódica para ver cómo es un poquito de historia de ella, cómo está distribuida, cómo está clasificada, los metales, no metales, los halógenos, hablar de su energía de concentración, vamos a hablar de su masa molar, ¿sale? Vamos a estar hablando de que por qué se llama tabla periódica, porque son grupos y periodos, grupos o familias, ¿sale? Entonces más adelante vamos a hablar de este tema, mis estimados profesionales, ¿sale? Pero sí requerimos de nuestra tabla periódica para el segundo paso. Disculpen las molestias, ya saben, tocaron aquí en mi humilde casa y pues el ladradero y pues espero que no haya interrupción de ello. Entonces, tabla periódica, calculadora, papel y lápiz y pues manos a la obra. Ahorita vamos a dejar de lado la tabla periódica, ahorita vamos a hablar de ella. Entonces, como te decía, vamos a tener un tema exclusivo de explicar esta herramienta de medición también, toda una ciencia aquí inmersa y pues obviamente también pues hablar de un premio Nobel, ¿no? de Mendeleev, ¿no? Este científico pues que aportó muchísimo a las áreas de la química. Entonces más adelante, jóvenes, vamos a hablar de la historia y cómo está estructurada la expresión de una tabla periódica. Sí vamos a requerirla para el día de ahora para saber ciertos puntos que nos está declarando esta misma tabla, ¿sí? Y entonces vamos a trabajar como segundo punto esto. Entonces primero vamos a la parte número 1, luego vamos a obviamente parte número 2, 3, 4 y 5, cómo es de que se expresa una solución química. Entonces nos vamos directamente a la calculadora científica. Bien, paso número 1, una solución química. Dice, una solución química se puede expresar por una concentración porcentual. Eso quiero que quede claro. Número 1, una concentración porcentual. ¿Sale? Y nosotros trabajamos con una sencilla regla de 3, por eso les decía que con una calculadora, incluso con una calculadora convencional podemos hacer este tipo de matemáticas, pero pues sería como mucho más objetivo trabajar con una calculadora científica, ya que más adelante vamos a requerir de sus comandos. ¿Sale? Bien. Entonces nosotros imaginémonos lo siguiente, estimados profesionales. Imagínate que yo tengo un vaso con agua, este es un vaso con agua, ¿sale? Entonces, entre la cantidad, ¿sí? La cantidad de agua que tenga este vaso, lo vamos a poner en concentración de volumen, ¿sí? Porque el volumen siempre se mide con una letra L, ¿sí? Para que vayas entendiendo la terminología también. L igual a volumen por las siglas en inglés de lever. Obviamente en inglés las fórmulas traducidas a nuestra lengua, pues nosotros hablamos en volumen. Siempre los líquidos, mis estimados profesionales, en el caso del solvente, va a estar por una concentración de volumen. Y en el caso del soluto, va a estar obviamente con una N, ¿sí? Número de gramos del soluto que se le agregue, ¿sí? Número de gramos del soluto. Entonces ahí ya tenemos algo interesante, ¿sí? ¿Sí? Una letra N, que es número de gramos del soluto que nosotros vamos a poder agregar aquí en un medio acuoso. Evidentemente llevamos una reacción química que ya anteriormente te platiqué de ella, que se llama
hidrólisis, donde el agua participa en la separación de moléculas y en este caso pues formar parte de otra especie química, y en este caso pues dependiendo del soluto que esté inmerso en el medio acuoso vamos a trabajar con un parámetro de medición y obviamente hablar de soluciones químicas. Entonces, hablamos de volumen y hablamos de número de gramos del soluto, ¿sale? Volumen expresado en litros, mililitros, decilitros, como considerarlo así. Entonces, ¿qué te estoy tratando de enfatizar? Que nosotros podemos tener una concentración de esto y una concentración de esto y hacer una sencilla regla de 3 para que nosotros podamos expresar una solución química. Como nos dice, expresar una solución química por una concentración porcentual, ¿sí? ¿Qué tanta cantidad de agua hay y qué tanto porcentaje de concentración tiene del soluto inmerso en ese solvente? ¿Sale? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Volviendo a enfatizar con nuestro queridísimo vaso con agua, imaginémonos que nosotros tenemos un volumen de solvente, ¿sí?, de nada más y nada menos de 650 mililitros. Ya estoy hablando de mililitros, ¿sale? Ahí está. Bien, tengo 550 mililitros en un vaso con agua. Nada más y nada menos que ahí está. Pero aquí sería cuánta cantidad del soluto, ¿sí?, yo podría agregarle. Bueno, me gustaría agregarle azúcar, ¿sale? Quisiera agregarle azúcar y en este caso me gustaría agregarle, no sé, unos 18 gramos de azúcar, ¿sale? Entonces aquí nosotros ya tenemos la cantidad del soluto y la cantidad del solvente, ¿sale? Bien, entonces la pregunta sería, ¿cuál sería la concentración porcentual? ¿Cuál sería la concentración porcentual de los 18 gramos inmersos en los 650 mililitros de agua? Entonces nosotros podemos trabajar con una sencilla fórmula, una regla de 3. Podemos trabajar, aquí la apunto abajito, si tú me lo permites, subo un poquito el pintarrón, ¿sí? Ahí está. Entonces la puedo trabajar aquí. Una sencilla regla de 3. 18 gramos multiplicados por 100, porque es por ciento, una concentración porcentual, lo que es número de gramos del soluto por 100 entre los mililitros del solvente. Sencillito, ¿sí? Sencillito. 18 por 100 entre los mililitros del solvente. Entonces aquí ya me puede decir la concentración meramente porcentual. Entonces trabajamos con nuestra calculadora. Muy sencillo, jóvenes, muy sencillito eso, ¿sí? Sé que no se alcanza a ver muy bien el 18. Levanto un poquito por los focos de mi sala. Entonces aquí estamos. 18 multiplicados por 100 y divididos entre 650 me sale 2.76. Vamos a trabajar del punto dos cifras significativas, es decir, 2.76, ¿sale? Lo demás ya son números muy pequeñitos, entonces dejamos aquí. Concentración porcentual al 2.76. Por ciento, porque estamos hablando de por ciento, jóvenes, ¿sale? 2.76. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que si yo agrego 18 gramos de azúcar en 650 mililitros de agua, tenemos una concentración al 2.76%. ¿Sale? Estamos ahí, esa es la primera parte, jóvenes, esa es la primera partecita de este tema de soluciones químicas. ¿Sale? Entonces, es una sencilla regla de 3. Ahora, ¿qué pasaría si te lo dicen de la siguiente manera? Oye, necesito que en 650 mililitros de agua le pongas al 2.76% de azúcar. Al 2.76% de azúcar. Entonces ya te están dando la concentración porcentual porque así también se expresa una solución química. La pregunta sería, ¿cuántos números de gramos del soluto le tendrías que poner al agua?
Que aquí dices, pues son 18, sí, pero imagínate que en una ficha técnica de expresión de soluciones químicas, te digan, te expresen así como te acabo de mencionar, ¿sale? Por favor, requiero que en 650 mililitros de agua, siempre te van a dar la cantidad de agua, la cantidad de volumen a trabajar, es decir, que te van a brindar la cantidad del solvente a trabajar, es decir, que de 650 mililitros de agua, es una constante matemática, jóvenes, siempre te van a brindar la cantidad de agua a trabajar, la cantidad del solvente. Es lo que estoy repitiendo, para que te quede claro. Entonces, se te expresa un problema matemático de la siguiente manera. Me gustaría que en 650 mililitros de agua le pusieras la concentración de azúcar al 2.76%. Sencillito, ¿sí? Totalmente sencillito. Tú dices, muy bien, pues es una regla de 3, ¿no? Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Ahí lo tenemos. Se ve un poquito por el foco, se ve así, muy bien, para que sea mejor. Dice, 650 mililitros de agua al 2.76% de azúcar. Ok, pues ¿cómo lo hago? Puedo trabajar de la siguiente manera, ¿sale? Podemos trabajar con el total, jóvenes, el total de los mililitros, si tú me lo permites ponerlo así, ¿sale? Podemos trabajarlo de la siguiente manera. Déjame escribírtelo acá abajo. Muy bien, te lo escribí acá abajito. La fórmula, ¿sale? Serían 650 mililitros por 2.76, que es la concentración porcentual, entre 100. Una sencilla regla de 3. ¿Y qué me sale, jóvenes? ¿Qué me sale como resultado? ¿Sí? Aquí te lo pongo, ¿sale? Para que lo veas. ¿Sí? 650 multiplicados por 2.76 divididos entre 100. Ahí está. Y me salen 17.94. ¿Sí? Gramos. Ya te están dando el número de gramos del soluto, ¿sale? Para que te lo aprendas. 17.94. Como no trabajamos con todos los decimales, ¿sí? Se redondea al número más cercano y sería 18, jóvenes. Sería 18. ¿Sale? Entonces, ahí está. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuántos gramos de azúcar le tengo que agregar a 650 mililitros de agua? Ya lo sabes, porque las soluciones se pueden expresar, como dice aquí, una solución química se expresa por una concentración porcentual. Te puede aparecer así. En prácticas profesionales, clínicas, hospitalarias, deportivas, te pueden decir, oye, necesito que para tal paciente se haga una solución salina al tanto por ciento en tanta cantidad de agua. Oye, para un deportista necesito una solución glucosilada postdeportiva, después de la práctica deportiva, una solución glucosilada al, no sé, me quiero aventurar a decir al 10%, al 9%, al 8%. Como sea, jóvenes. Entonces, también así es como nosotros podemos expresarnos, ya sea que te digan así, o como te hablé hace un momento, ¿sí? Necesito que le agregues 18 gramos de azúcar en 650 mililitros de agua. ¿Cuál es la concentración porcentual? También te pueden decir así, ¿no? Te pueden preguntar. O que la ficha técnica te diga así. Necesito que prepares una solución glucosilada con azúcar de 650 mililitros de agua al 2.76%. Ya sabes que son 18 gramos. Siguiente, jóvenes, ¿cómo nosotros podemos trabajar ahora con otra siguiente expresión de una solución química? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos trabajar? Bien, las soluciones químicas también, como segundo punto, ya te platiqué del primero, ya te voy a platicar del segundo, ¿sale? Discúlpame las manos tan sucias de aquí del marcador. ¿Cómo nosotros podemos tener una siguiente expresión? Ya hablamos que el paso número 1 es de que las soluciones químicas se pueden expresar por una concentración porcentual, ¿sí? Por una sencilla regla de 3. Sin embargo, también las soluciones químicas se pueden expresar por la concentración de moles, concentración de moléculas que estén inmersos en el agua, en el solvente,
¿sí? Entonces, moles, jóvenes, hablando de moles, vamos a hablar de pues la terminología de moléculas. Entonces, vamos a tener aquí otra unidad de medición. La unidad de medición es el mol. El mol, para entenderlo tal cual, es la unidad del sistema de medición de las moléculas. Y para poder medir las moléculas tenemos que saber de molaridad, que es la forma matemática de entender cuántos moles o cuántas moléculas de X sustancia química, de X soluto, está inmersa en la cantidad de agua. Entonces, para esto, jóvenes, necesitamos de nuestra queridísima tabla periódica. ¿Sale, jóvenes? Pero antes, pues expresamos muy bien, si gustan, antes de adentrarnos a esto, expresamos un poquito, jóvenes, sobre cuál es como el sistema de medición de los moles, o sea, cuánto equivale un mol. Si ustedes me lo permiten, podemos entrar a ese dato estadístico, ese dato cuantitativo, perdón, ¿sí? Y que pues un autor muy importante nos habló de él y de incluso puede ser pregunta de examen, ¿sí? Para este segundo parcial. Bien, jóvenes, pues vamos a hablar de un científico, un profesor meramente físico y químico, que es de nombre Amadeo Avogadro, ¿sí? Que pues este señorón en la Universidad de Turín, ¿sí? Desde más o menos la época de 1776, 1850, más o menos para aquellos ayeres, formuló la siguiente teoría. Y para ello, pues, empezó el entender de las masas molares, el entendimiento de estudiar los elementos químicos y demás, que formuló en este caso. Entonces se llamó la ley de Avogadro. La ley de Avogadro nos dice que volúmenes iguales, ¿sí?, de gases distintos bajo las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. ¿Sale? Entonces aquí se mencionó lo siguiente. ¿Cuánto equivale un mol? ¿Sí? ¿Sí? Un mol, como dice aquí este señor científico, como lo mencionó como ley, ¿sí? El volúmenes iguales de gases distintos bajo las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. ¿Sí? Todos nosotros, todos los elementos químicos, jóvenes, están inmersos bajo una temperatura, una presión atmosférica, ¿sí? Y bajo, dice aquí, volúmenes iguales de gases distintos, ¿sí? Las gasificaciones que emanan en la biosfera y demás. Aquí él dijo una ley, y bajo las mismas temperaturas y presiones atmosféricas contienen el mismo número de moléculas, ¿sí? Él fue lo que postuló, y el número de medición, porque él puso el elemento carbono, ¿sí? Lo puso a medirlo bajo presiones atmosféricas, bajo condiciones de distintos gases y demás, y el número a su matemática le salió la medición del mol. ¿Cuánto equivale un mol? 6.022 por 10 a la 23. ¿Sale? Entonces, ¿qué me dice esto? Una molécula, jóvenes, una molécula química, ¿sí? Evidentemente, si nosotros ponemos el número exacto, que dice aquí 6.022 por 10 a la 23 partículas, que es lo que equivale a una molécula, ¿sí? Vamos a poderlo poner aquí, si ustedes me lo permiten. Ahí está el numerote, jóvenes. Ese es 6.022 por 10 a la 23 partículas, ¿sí? Eso es lo que equivale a un mol. Eso es lo que equivale a un mol. ¿Sale? Y todos los elementos químicos, jóvenes, teniendo la estructura particular de esta numerología, se mide su masa atómica,
la concentración de electrones, protones, neutrones y toda serie de cosas, lo que se mide en un elemento químico, ¿sí? Pero dentro de la estructura del átomo como elemento químico, ¿qué más partículas también pueden estar inmersas dentro de ello? Porque pueden haber sustancias, pueden haber partículas subatómicas que evidentemente todavía no se han demostrado, ¿sí? Los quarks, los neutrinos y toda esa serie de cosas. Obviamente es parte de la física y de la química, pero pues este número él lo encontró en concentraciones de someter el elemento del carbono bajo diferentes gases, presiones, bajo la misma presión de condición y temperatura, para encontrar cuántas partículas se desencadenaban bajo sus métodos de estudio. Sigue siendo un número subjetivo, jóvenes, ¿sí? Pero sigue siendo el número con el que se trabaja para medir las masas atómicas y toda esa serie de cosas de los elementos químicos. Hay algo muy interesante dentro de esta teoría que pues sigue siendo, hoy en día es ley, ¿sí? Pero pues es un número pues muy grandote, ¿no? ¿Qué es lo que constituye? Sí, una molécula. Fíjate todo lo que constituye una molécula. Un mol equivale a todo esto, 6.022 por 10 a la 23. Es decir, 6022 y con 23 ceros, ¿sí? Todas esas partículas, ¿sí? Fíjate todo lo que falta muchísimo por estudiar de los elementos químicos, ¿sí? De la estructura atómica que los constituye y toda esa serie de cosas que es impresionante en relación al entender lo que es la física y la química. ¿Sale? Pero, pues, ¿qué más vamos a estar hablando? Al igual de todos los elementos químicos, al igual que nosotros como seres humanos, tenemos una constante. Un ser humano pues está conformado por órganos, tejidos, sistemas, ¿sí? Tiene una determinante estatura, un determinante peso, ¿sí? Entonces, de igual manera, los elementos químicos, ¿sí? Están constituidos de lo mismo, de electrones, protones y neutrones y sustancias subatómicas, partículas subatómicas, ¿va? Pero, ¿qué quiero decir a todo esto? Pero hay elementos químicos más grandes, más pequeñitos, ¿sí? Más pesados, más ligeros, más nobles, más reactivos, y así, al igual que nosotros, si lo podemos poner como ejemplo, todos los elementos químicos, jóvenes, como te digo, están estructurados de la misma manera. Electrones, protones y neutrones y partículas subatómicas. Pero a su medición y a su estudio, ¿sí? Se pudo observar que tienen un número, y ahorita vamos a hablar de ello, y también tienen un determinante peso, ¿sale? Un determinante peso, mis estimados profesionales de la salud, ¿sale? Vamos a situarnos en el peso, porque en el peso nos dice la masa molar o la masa atómica, ¿sí? Estoy poniendo en mi dedo, estoy ubicando el sodio. El sodio es el elemento químico número 11. Y eso es algo muy interesante, jóvenes, ¿sale? Es algo muy interesante. Que dependiendo del número, el número de átomo, ¿sí? El número atómico que dice aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya que nosotros damos la lectura de la tabla periódica de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿sale? Porque estamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. La tabla periódica, jóvenes, de una forma muy general les explico, porque vamos a tener una temática exclusiva para la tabla periódica y también una actividad en clase, ¿sí? Una actividad a distancia. Nosotros podemos entender, número 1, por qué se llama tabla periódica. Número 1, ¿por qué? Porque está constituida número 1, por grupos o familias que están de forma horizontal, ¿sí? Y tenemos grupos o familias desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 grupos o familias que constituyen a esta tabla.
Periodos. ¿Cuáles son los periodos? Los que están ubicados de forma horizontal. Estos están en forma vertical, estos están en forma horizontal, jóvenes, ¿sale? Los que están en forma horizontal, aquí tenemos lo que son los periodos y están aquí constituidos 7 importantes periodos. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7 y estos pues están unidos al 6 y 7, están acá abajito, ¿sale? Entonces ahí están. 7 importantes periodos. Por eso se llama tabla periódica de los elementos químicos en forma horizontal y de forma vertical las familias o los grupos. ¿Sale? Eso es importante mencionarlo así. Y ahora, vamos a hacer un pequeño dibujito, si tú me lo permites, en el pintarrón. Nosotros aquí tenemos la teoría de orbitales, jóvenes, y la teoría de orbitales nos dice, como nuestro universo, ¿sí?, que pues nuestra Tierra pues también está orbitando en un sistema solar, ¿sí?, está girando alrededor del Sol, ¿sí?, teoría de orbitales. También de igual manera los átomos, mis estimados profesionales. Esto nos quiere decir que el mismo átomo tiene un núcleo y en el núcleo viven lo que es el neutrón, lo que es inmerso en el mismo neutrón está el protón con carga positiva y alrededor de las órbitas, jóvenes, tenemos el electrón con carga negativa. Neutro, positivo y negativo. Así es como se describe de una forma ilustrada los elementos químicos que son átomos químicos. Entonces, como te dije, un ser humano está conformado por solamente órganos, tejidos, sistemas, piel, huesos, proteína, ¿sí? Entonces, ¿pero qué nos diferencia entre uno u otro? De que hay algunos que estamos más grandes en relación a la estatura, otros más pequeñitos, otros más pesados, otros más ligeros, ¿sí? Otros podemos decir que hay gente que es muy noble, tiene una esencia muy noble, muy empática, y hay otra gente que es como muy explosiva, que genera pues mucha radiación, ¿sí? Entonces, al igual los átomos, ¿sí?, tienen la estructura del neutrón, protón y electrón, que más adelante te voy a enseñar a medirlo para que tú hagas la teoría de orbitales en tu cuaderno, ¿sí? Y pues explicarte la tabla periódica para que trabajes el número de neutrones, el número de protones y el número de electrones que tiene un elemento químico, y ahorita podemos hacer un ejemplo, ¿sale? Entonces, un elemento químico está constituido de estas tres cosas: neutrón, protón y electrón. Pero todos los elementos químicos pueden ser unos más chiquititos, otros más grandes, otros más ligeros, otros más pesados. Entonces es lo que quiero llegar a entender, hacia que te llegue esa información, que te quede clara, ¿sale? Entonces, si tú gustas, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos, jóvenes, que este es el átomo de oxígeno. ¿Sale? Y mi pregunta sería: ¿cuántos protones tiene y cuántos electrones tiene? Apenas vamos a poner en eso, ¿sale? Es nuestra incógnita, ¿sí? Aquí está, lo ponemos en signo de interrogación. Entonces, si nosotros nos vamos a la tabla periódica, mis estimados profesionales, ¿sí?, aquí nosotros tenemos el oxígeno. Voy a enfocar un poquito mejor la cámara y ahí está, el oxígeno, ¿sale? El oxígeno es el elemento número 8. Ojo, todos los números de los elementos químicos, el número atómico, ¿sale? Y nos dice que es un no metal, ¿sale? El número atómico es igual al número de protones, jóvenes. Entonces, teóricamente, el oxígeno tiene 8 protones, ¿sí? 8 protones. Pero la pregunta sería: ¿cuántos electrones tiene? Para ello nosotros tendríamos que situar la posición de forma vertical de las familias o de los grupos en la tabla periódica,
Ojo, pongan mucha atención, por eso es que está acomodada así la tabla, gracias a Mendeleev, ¿sí? Bien, él fue el que trabajó muchísimo con la tabla periódica y dio un orden sistemático, metodológico para su entendimiento, ¿sale? Bien, vámonos de izquierda a derecha. En la columna número 1, jóvenes, en esta primera familia, en este primer grupo, ¿sí? Tenemos que estos nada más y nada menos tienen un electrón, ¿sí? La siguiente familia, que es la 2, que está aquí, tiene 2 electrones. Pero nos dicen que de la familia del grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, hasta acá, todos tienen 2 electrones en su órbita de estructura atómica. ¿Sale? Seguimos. El 3, aquí ya inicia la 3, el número de familia, grupo 13, sería ya 3, porque del 2 al 12 son pertenecientes de, obviamente tienen su propia familia y su propio grupo, pero se dicen que nada más y nada menos que tienen 2 electrones en su órbita. A partir del 13, aquí ya tenemos la familia 3 o 13, y en este caso o 13ª, y nada más tiene 3 electrones. Los 13, 14 tiene 4 electrones en su órbita, en este tiene 15 o 15ª tiene 5 electrones, ¿sí? En su órbita. Aquí mira, aquí ya tenemos la 16ª, ¿sí? Y aquí tenemos 6 electrones en su órbita, los que pertenecen a esta familia de forma vertical. Luego 17 tienen 7 electrones en su órbita y 18 tienen 8 electrones en su órbita, que aquí ya tenemos los gases nobles. ¿Sale, jóvenes? Entonces, bien, como te digo, más adelante vamos a hablar de esto. Sé que vamos a hablar de molaridad y concentraciones de soluciones químicas. Salió comentario para hablar de esto, ¿sí? Nos estamos saliendo un poquito del tema, pero creo que es información importante. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos electrones tiene el oxígeno? Si está en el grupo familia número 16, por ende serían 6 electrones, ¿sale? Entonces aquí nosotros podemos poner el núcleo. Alrededor del núcleo podemos poner 8 importantes, voy a poner en rojo, 8 protones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Y de color azul podemos poner los electrones. Ya dijimos, el grupo 1 tiene un electrón en su órbita. Del 2 al 12 solamente tienen 2 electrones. Este tiene 3, 4, 5, 6. Entonces aquí tiene 6 electrones en su órbita. Entonces sería poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si nosotros podremos observar, así es como se vería el elemento químico del oxígeno. ¿Sale? Y ya nosotros ya respondimos que son aquí, serían 6. Y ya lo dibujamos el oxígeno. Eso sería un elemento químico, un átomo químico del oxígeno. ¿Sale? Muy bien. Sale comentario, sale importante esta información, sale obviamente por añadidura a lo que estamos hablando de la tabla periódica, jóvenes. Más adelante tú vas a dibujar todos los elementos químicos, no todos, solamente los elementos primarios, secundarios y terciarios como bioelementos, a lo que nos constituye a nosotros, ¿sale? Más adelante te voy a dejar esa tarea, ¿va? Pero nos regresamos a lo que es la tabla periódica, pero que sí vamos a necesitar de la tabla periódica para poder expresar una solución química. Vamos a necesitar lo que es el peso atómico, jóvenes, que en el caso de mi tabla periódica está posicionado en la parte superior. El caso del hidrógeno, jóvenes, pesa 1.007 o 1.009, dependiendo. Podemos trabajar con 2 cifras significativas, del punto 2 cifras significativas. Entonces el hidrógeno pesa 1.00. ¿Cuánto pesa el sodio?
Aquí nos dice 22.98. El magnesio pesa 24.30. ¿Sale? ¿Cuánto pesa el oxígeno? 15.99 cerradito a 16.0. ¿Sí? 00. Oye, ¿cuánto pesa el azufre? 32.05. Algunos autores trabajan con 32.08. No pasa nada, pero trabajamos con 32.05. ¿Sí? No pasa nada. Oye, entonces, ¿cuánto pesa el hierro? Mira, acá están. Metales pesados. 55.84. Entonces, como te digo, están estructurados bajo electrones, protones y neutrones, pero los átomos tienen diferente peso. Hay algunos como el hidrógeno, que está, pues evidentemente pesa muy poquito. Sin embargo, lo que es el hierro, fíjate todo lo que pesa. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 15.99. En relación al carbono, fíjate el carbono cuánto pesa. 12.00. ¿Sí? En la parte superior ahí aparece lo que es el peso molecular. Y es lo que nosotros vamos a situar, jóvenes. Eso es lo que vamos a situar. ¿Sí? Que en este caso, jóvenes, mis estimados profesionales, vamos a trabajar con los pesos atómicos para sacar matemáticamente la molaridad. Entonces nos vamos a dar rienda suelta para medir molaridad en una solución química. Bien. Nosotros tenemos de nueva cuenta un vaso con agua. ¿Sale? Y nosotros sabemos que por constante, mis estimados profesionales, tenemos lo que es la cantidad del volumen, ¿sí? Es expresado en litros, mililitros, decilitros. Y esto pues expresado en número de gramos del soluto, ¿sí? Sé que el foco de mi sala pues no deja ver muy bien, entonces ahí está, ¿sale? Ahorita si gustan pongo un librito abajo para que nos apoye con la iluminación de nuestro pintarrón, ¿sí? Que no estropee eso, ¿sale? Bien. Y esto pues puede estar expresado en gramos, incluso también en mililitros, ¿no? Si el soluto pues es líquido, ¿sale? Ahí tenemos eso. Puede estar expresado así. Bueno, ¿qué quiero decir a todo esto? Imaginémonos, mis estimados profesionales, que yo le voy a echar sal a este vaso con agua, ¿sí? Imaginémonos que le voy a poner sal, ¿sí? Le voy a poner sal. Entonces, vámonos a ponerle la cantidad de agua y obviamente la cantidad de sal. Bien, entonces, quiero yo trabajar con 350 mililitros de agua. Me gustaría trabajar con 350. Esto ya sería mi volumen, ¿sale? Bien. Entonces, yo le quiero agregar sal. Quiero agregar sal como soluto, ¿sí? Pero aquí yo tengo que ver cuál es la fórmula química de la sal. Y la fórmula química de la sal, jóvenes, es cloruro de sodio. Sodio y cloro. Esa es la fórmula química. Voy a separar con una coma cada elemento químico. Y aquí nosotros ya tenemos una biomolécula inorgánica. Sodio y cloro se juntan, es una sal. Simplemente es un halógeno, podemos decir, porque los elementos halogénicos son sales. ¿Sale, jóvenes? También para que vamos familiarizándonos en esa terminología, ¿sí? En esos tecnicismos. Entonces aquí ya tenemos sal y cloro se juntan, comparten sus átomos, comparten su estructura atómica entre electrones y protones, se estabiliza este halógeno, que es una sal común de casa. Esa sería la fórmula química del sodio y del cloro. Entonces mi pregunta sería, número 1, para saber molaridad, ¿sí? Como dice aquí, las soluciones químicas se pueden expresar por la concentración de moles. Y pues para ello, para saber matemáticamente esto, necesito saber molaridad, ¿sí? Proceso matemático para entender la concentración de moléculas inmersas en un medio acuoso, en un solvente, ¿sí? Entonces, aquí yo tendría que tomar mi tabla periódica y ver cuánto pesa el sodio
molecularmente y cuánto pesa el cloro. ¿Sale? Entonces, regreso a mi tabla periódica y empiezo a ubicar mis elementos químicos. El sodio, jóvenes, está en la fila número 1, en el grupo familia número 1, ¿sí? Y en el periodo número 3. Aquí está. Entonces, aquí tengo arribita el peso atómico, jóvenes, el peso atómico del propio sodio, ¿sí? Perdón, se me estaba cayendo el marcador. Entonces, ahí está. Nos dice 22.98. ¿Sale? Como te digo, más adelante te voy a dar una explicación más profunda de la tabla periódica en clase, en Meet, para que pues tengamos ahí la oportunidad de participar y tener la oportunidad de disipar dudas y toda esa serie de cosas. Entonces aquí tenemos el peso molecular del sodio es de 22.98. 22.98 gramos sobre mol. ¿Sí? ¿Por qué gramos sobre mol? Porque este es el peso molecular, jóvenes, atómicamente del sodio. ¿Sí? Del sodio. ¿Sí? Es decir que para llegar a medir el 6.022 por 10 a la 23 partículas, se pesaron 22.98 gramos de sodio bajo las mismas concentraciones de presión y temperatura atmosférica, más los diferentes volúmenes de gases distintos en el elemento sodio, y se pudo encontrar que la cantidad de partículas de 6.022 por 10 a la 23, en 22.98 gramos el sodio se estabilizaba en esa cantidad. No se estabilizaba, sino que daba ese número como la ley de Avogadro. No sé si me estoy dando a entender. Que es decir, al medir 22.98 gramos de sodio, dio por resultado tener 6.022 por 10 a la 23 partículas o entidades atómicas en el mismo elemento químico. ¿Sí? Entonces, esto dio por excelencia que este gramaje equivale a un mol. Y recuerda que un mol pues vale obviamente equivale a 6.022 por 10 a la 23. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora nos vamos con el cloro. Acá está el cloro. ¿Sí? Recordemos que este es la familia número 17. ¿Sí? Y aquí tenemos el peso atómico del cloro, 35.44. ¿Va? Es el que vamos a utilizar, 35.44. Gramos sobre mol. Entonces, para llegar a 6.022 por 10 a la 23 partículas, que se estuvieron midiendo todos los elementos químicos, 35.44 gramos de cloro equivalen a un mol. Entonces ya tenemos aquí los pesos moleculares del cloro y del sodio. ¿Qué tengo que hacer? Como primer paso, jóvenes, si yo quiero saber cuánta cantidad de sal le voy a agregar aquí en relación a 350 mililitros de agua, ¿sale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Número 1, tengo que medir el sodio y el cloro, tengo que medirlos, jóvenes, para que en su concordancia de unión, porque son dos elementos químicos formando una biomolécula inorgánica, lo sumo y yo ya tengo el peso molecular del cloruro de sodio, ¿sí? Que lo voy a poner acá, peso molecular. Entonces tomo mi calculadora, sencillito, pues hago una suma, ¿no? 22.98 más 35.44 y me sale 58.42. 58.42 gramos sobre mol. Eso es lo que pesa el cloruro de sodio atómicamente, ¿sí? Porque estábamos trabajando con el gramaje molecular expresado en una tabla periódica. ¿Sale? Ya hicimos el primer paso para entender molaridad.
Hicimos el primer paso. ¿Sí? Te reitero. Número 1, si yo le quiero echar sal, ¿sí? Perdón, se me movió un poquito la cámara. Si yo le quiero echar sal, yo tengo que saber la fórmula química de la sal. Número 1, ¿sí? Voy a irme a Google académico, un librito, como sea, y primero entender cuál es la fórmula química general del soluto a trabajar. ¿Sale? Yo quiero echarle sal común de casa, entonces la sal común de casa es cloruro de sodio. Sencillito. Entonces me voy a mi tabla periódica y tomo los pesos atómicos de cada uno de los elementos químicos. Tomo del punto 2 cifras, lo sumo y ya tengo aquí el peso atómico del soluto, ¿sí? De esta biomolécula inorgánica. Ya la tengo aquí. Ya lo tengo aquí. 58.44 gramos sobre mol. Entonces la pregunta sería, si yo le agrego 6 gramos de sal aquí, en 350 mililitros de agua, ¿cuál es la concentración molar? Para allá vamos eso, para responder esa incógnita. Bien, jóvenes, entonces seguimos avanzando y dice, nuestro siguiente problema, ¿no? Molaridad. Le vamos a agregar 6 gramos de cloruro de sodio en 350 mililitros de agua. Entonces, primer paso, como mencionamos, va a ser tomar en cuenta el peso atómico declarado en una tabla periódica. Entonces, tomamos nuestra tabla, como ya lo hicimos la vez pasada, el mismo sodio pesa 22.98 gramos sobre mol. Y en el caso del cloro, pesa 35.44. Ten en cuenta tu tabla periódica para que sepas de dónde estoy sacando estos números. ¿Sale? Por favor. Entonces, yo simplemente realizo una sumatoria de esto. Entonces, como ya mencionamos, sacamos la calculadora, 22.98 más 35.44. Y aquí me sale 58.42. ¿Sale? Y este ya sería el peso atómico. Perdón. Déjenme escribir un poquito mejor. 58.42 gramos sobre mol. ¿Sale? Entonces, recuerden, estos son los gramos sobre mol, pero yo le voy a echar 6 gramitos de sal común de casa aquí. ¿Sí? Entonces, para ello, jóvenes, vamos a trabajar con la fórmula de molaridad, mis estimados profesionales. Vamos a trabajar con la fórmula de molaridad. Molaridad me dice, molaridad es igual al número de gramos del soluto entre el volumen del solvente en litros. Esa es nuestra fórmula con la cual vamos a trabajar. ¿Sale? Entonces, si ustedes me lo permiten, borro esto de acá abajo y trabajamos con esta fórmula. Bien, jóvenes, entonces pues vamos a trabajar con esta formulita y vamos a poner aquí todo el despeje. Entonces voy a poner molaridad, recuerda que es la M, molaridad, número de gramos del soluto, volumen del solvente en litros, ¿sale? Entonces para que no te me pierdas, ¿sale? Bien, antes que nada tenemos que encontrar una concentración. ¿Cuál es la concentración? El número de gramos, que son 6 gramos, vamos a dividirlo entre 58.42. La matemática me dice que gramos sobre gramos se eliminan, entonces nos quedamos solamente con las moléculas, pero que
¿qué nos dice aquí? Pues tengo que dividir, mis estimados profesionales, tengo que dividir 6 entre 58.42. Y la concentración que me sale, ¿sí? 0.102. Aquí sí vamos a trabajar con 3 números después del punto. 0.102. Molar. ¿Sí? Molar. Porque ya no serían gramos sobre mol, sino ¿por qué? Porque gramos sobre gramos se eliminan y solamente nos quedan moléculas. Entonces, la división, porque estoy haciendo aquí como una concentración, o sea, quiero saber la concentración entre 6 gramos de cloruro de sodio entre 58.42, que es su peso atómico. Entonces me salió aquí la concentración al 0.102. Sale 102. Entonces la respuesta acá la voy a poner aquí. Ay Dios, este marcador ya no está escribiendo muy bien. 0.102. Ahí está. Déjenme ponerlo un poquito con otro marcador para que se vea. Ahí está. Ahí está. Excelente. Esto ya me dice concentración porque estoy haciendo una comparativa, mis estimados profesionales. Estoy haciendo una comparativa. La cantidad de esto entre la cantidad de esto, del peso molecular del compuesto, ¿sí? Del compuesto químico, que es el soluto, con la cantidad que yo le voy a echar. Entonces, esto entre esto me da dando concentración. Y esta concentración la voy a tener que dividir, pero ahora en la cantidad del solvente, mis estimados profesionales. Ahora, esto yo lo voy a tener que dividir, ¿sí? Entre el volumen del solvente en litros. Aquí yo lo tengo en mililitros, lo tengo que cambiar a litros. ¿Sí? Es una regla de la fórmula, que de mililitros lo cambiamos a litros en expresión del sistema general de unidades. Entonces, nosotros sabemos que trabajamos con de la siguiente manera. Déjenme escribirlo para explicarlo de manera mejor. Unidad, decena, centena y del punto a la izquierda la unidad de millar. ¿Sí? Entonces sabemos de antemano que el sistema general de unidades nos pone que si yo estoy hablando de mililitros, porque eso sería una unidad, decena, hablar de 10 en 10, hablar de 100 en 100 y de hablar de 1000 en 1000. Pero nosotros ponemos un punto separando esto, sencillito. Unidad, decena y centena, y del punto hacia la izquierda los enteros, o en este caso los miles. Entonces, como yo estoy hablando aquí de 350 mililitros, solamente se le agrega un 0. Y aquí ya estoy expresando mililitros en litros. Sencillo. Ahora, esta concentración, la relación que tuvo la cantidad del soluto en disolver en esta cantidad de agua, la cantidad del soluto entre su masa atómica, ¿sí? Porque es cloruro de sodio, entre la masa atómica del cloruro de sodio, me salió concentración al 0.102. Y esta concentración yo la divido entre 0.350, que es el volumen del solvente en litros. Y aquí ya me daría el resultado de molaridad. El resultado, si quieres, lo pongo acá. ¿Qué lo ponemos? 0.102 entre 0.350. Y me sale molaridad es igual a 0.291. Ahí está. Era la respuesta, mis estimados profesionales. Ahí está. Entonces, fíjate que también se puede expresar de esa manera nuestras soluciones químicas. Que te digan, oye, necesito que le agregues 6 gramitos de cloruro de sodio en 350 mililitros de agua. ¿Cuál es su molaridad? Ok, número 1, sacas el peso atómico del compuesto químico de este soluto, que ya sabes que está hecho de sodio y cloro. Tomas el peso molecular del sodio, del cloro,
lo sumas y ya tienes la masa molecular de este compuesto que es el soluto. Este dato te sirve. Oye, ¿cuánta cantidad le voy a echar? 6 gramos. Divido 6 entre esto y yo tengo concentración. La cantidad de esto entre esto me salió esto. Concentración. Y ahora esto lo divido entre la cantidad del solvente en litros. ¿Sí? 0.350. De mililitros a litros. Listo. Divido y ya tengo otra expresión. Oye, ¿cuál será la molaridad de 6 gramos de cloruro de sodio en 350 mililitros? Ah, mira, al 0.291 molar. ¿Sí? Que le voy a poner molar si tú gustas. Ah, cabrón, esa es la respuesta. Ok, muy bien. Excelente. ¿Y cuál es la concentración porcentual? Ah, perfecto. No hay ningún problema. Yo puedo dividir utilizando la metodología de la matemática pasada, jóvenes, para que no se me traben. ¿Sí? Para recordarla. 6 por 100 entre 350 para sacar la concentración porcentual. Entonces hacemos esa regla de 3. 6 por 100 entre 350. Ah, mira, es al 1.7%. Ah, ok, entonces también así lo puedo expresar. ¿Sí? No se ve muy bien ahí, jóvenes. Déjenme levantar el pintarrón. Ahí está. Muy bien. Al 1.7%. Entonces, si me dicen, prepara una solución química, una solución salina, al 1.7% de cloruro de sodio en 350 mililitros de agua y también saber su molaridad, ¿cómo lo haría? Así lo harías. Vamos al paso número 3 y hasta ahí me voy a quedar, jóvenes, porque el paso 4 y el paso 5 ya nos habla primero de osmolaridad y posteriormente de factor gravimétrico. Pero primero vamos a entender lo que es concentración porcentual, molaridad y el despeje de la fórmula de molaridad para saber número de gramos del soluto con el siguiente ejemplo. Nos vamos a la parte número 3 y damos por concluido nuestro video. Y ya la siguiente clase veremos el punto 4 y el punto 5. ¿Sale? Bien, borro todo esto. Espero que te esté quedando clara la clase. ¿Sale? Y terminamos con otro ejercicio, explicando el punto 3. Bien, el siguiente punto, el paso número 3, dice expresión de una solución química por el número de gramos del soluto. Vayamos a esto, ¿sale? Vayamos a esto. Vamos a poner un ejemplo para que nos aporte y nos oriente mejor hacia obviamente, la descripción de lo previo, de esta lectura previa, ¿sale? ¿Cómo nosotros podemos esclarecer este tercer paso, este tercer punto? Vayamos a esto. Vamos a unir los 3 puntos dando un ejemplo con el segundo. Vamos a ello, ¿va? Permítame. Bien, aquí nos dice lo siguiente. Este siguiente problema. Voy a preparar una solución salina nuevamente con cloruro de sodio porque es el compuesto químico, el soluto con el que estábamos trabajando, ¿sale? Para que quede pues, como ejemplo, como de corrido, ¿sale? Bien. Voy a trabajar con esta cantidad de solvente y con esta a la concentración del 0.200 molar de cloruro de sodio. Imagínate que te dijeran así. Oye, necesito que prepares en 500 mililitros de agua una solución salina al 0.200 molar. Y te quedas, santo cielo, pues cuánta cantidad de sal le tengo que agregar en 500 mililitros. Sería una incógnita, mis estimados profesionales, pero no se me alarmen, está sencillito esto. Nomás es una forma de expresar las soluciones químicas y que tú te puedas orientar qué matemática puedes trabajar para poder resolver este problema. ¿Sale? ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque en muchos libros de medicina, de bioquímica, aplicadas a nutrición, clínica, odontología, medicina, enfermería,
cultura física y deporte, todas las áreas de la salud tienen sus propias fichas técnicas, también los químicos farmacobiólogos jóvenes, para que hagan sus propias soluciones químicas. Una solución salina, una perfusión para aquellas personas que van a ser canalizadas en el sentido de suministrarles un suero intravenoso. Para el deportista, hacer una solución salina, una solución glucosilada. Para un estudiante de cirujano dentista, oye, necesito que hagas una solución de flúor para, no sé, para la limpieza, desinfección, asepsia bucal, no sé cómo sea el tratamiento que se esté haciendo, obviamente en medicina, hacer una solución Ringer con una cierta cantidad de calcio para que pues baje la fiebre X o Y o Z, jóvenes. Siempre se van a expresar las soluciones químicas como tu servidor te lo ha dicho, por una concentración porcentual, por una molaridad o por el número de gramos del soluto, ¿sí? Que tú sepas trabajar con la fórmula de molaridad y también con la fórmula de número de gramos del soluto. ¿Sale, jóvenes? Entonces nosotros nos vamos a descifrar esta incógnita. ¿Sale? ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio le voy a poder agregar a esto? ¿Sí? Si nos está pidiendo concentración molar al 0.200 molar. Entonces, nuevamente, jóvenes, pues volvemos a sacar nuestra queridísima tabla periódica, ¿sí? Y con esto, pues ir situando el peso molecular, ¿sí? Del sodio y del cloro. Recuerda que el sodio pesa en nuestra tabla periódica, que nos lo dice aquí. Recuerda, aquí está, en foco, ¿sí? Aquí está, 22.98. Y el cloro pesa nada más y nada menos que, acá está, 35.44. ¿Sale? Entonces, 22.98 del sodio más 35.44 del cloro, pues ya tenemos aquí 58.42. Ahí está. 58.42 gramos sobre mol. Ya sabes que este es el peso molecular o la masa molecular de este soluto, de este compuesto. Sabes que te puedes investigar la fórmula química general de cualquier soluto y hacer lo mismo. Imagínate que te están pidiendo nitrato de plata, te están pidiendo bicarbonato de sodio, imagínate que te están pidiendo no sé, me gustaría trabajar con bicarbonato de potasio, no sé, me gustaría trabajar con cloruro de calcio. Me gustaría trabajar con ácido clorhídrico, no sé, cualquier solución que se te pida, jóvenes, nosotros debemos de saber, vamos a poder investigar, por favor, pues las fórmulas generales de esos compuestos químicos, ¿sale? Decirlo así, un compuesto químico es aquel que está conformado por 2, 3 o más elementos químicos, ¿sale? Entonces ahí ya tenemos nuestro peso molecular del cloruro de sodio. Permítanme, deje que pase este personaje. Bien, pues vámonos a resolver este problema. Para ello pues tenemos que trabajar con la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es la fórmula de número de gramos del soluto, ¿sí? Número de gramos del soluto. Ahí está. Bien, pues ¿cómo podemos trabajar? Número de gramos del soluto es igual a molaridad por volumen del solvente en litros. Ahí está. Trabajamos con esta formulita, jóvenes. ¿Sale? Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar con todo esto? ¿Cómo yo puedo despejarlo? ¿Sale, jóvenes? ¿Cómo yo lo puedo despejar? Trabajo de este lado. ¿Sale? Entonces, número 1, pues ¿qué tengo que hacer? Número 1, tengo que poner la cantidad, ¿sí? La cantidad mencionada, que es como la matemática nos dice, constantes y variantes. ¿Cuáles las constantes? Sustitución de valores, mis estimados profesionales. Entonces abajito yo puedo poner el despeje de la fórmula, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la molaridad, mis estimados profesionales? ¿Cuánto es? ¿Sí? ¿Cuánto es? La molaridad es al 0.200 molar,
¿sí? 0.200. Cierro paréntesis. Abro paréntesis. El volumen del solvente en litros, recuerda que tenemos 500 mililitros y nosotros lo cambiamos a litros. 0.500. ¿Sale? Sencillito. ¿Va? Hacemos eso. Entonces, sacamos nuestra calculadora. Abrimos paréntesis. Ponemos 0.200, que es la concentración molar. ¿Sí? Cierro paréntesis. Abro paréntesis. 0.500. Cierro paréntesis. ¿Sale? Y aquí me da 0.1 nada más. 0.1. Pero ¿esto qué pasa, jóvenes? Aquí ¿qué pasa? 0.1 de concentración. Voy a ponerlo acá abajito. 0.1. ¿Sale? Fue lo que me salió como resultado. Pero ¿esto qué me dice? El multiplicar la concentración molar por la cantidad del solvente en litros me está dando concentración, ¿sí? De esta cantidad por esta cantidad. Y esto, jóvenes, lo tengo que multiplicar por el peso atómico, ¿sí? Del compuesto químico, del soluto, que es 58.42 gramos sobre mol. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues como concentración también, porque hicimos una multiplicación previa de la concentración molar por la cantidad del solvente en litros, nos sale concentración molar de esta multiplicación. Ahora, esto por esto se eliminan moles y se quedan nada más gramos. Entonces, esto lo voy a multiplicar por 58.42. Y nada más y nada menos me salen 5.842. Entonces la respuesta sería, ¿cuánta cantidad, número de gramos del soluto? Serían 5.8 gramos. ¿Sale, jóvenes? Sé que mi foco no me deja apreciar bien. Bien, a punto fijo, bien hecho, ahí está. Que lo veas un poquito mejor. Ahí está, jóvenes, está todo el problemón. Oye, me están pidiendo que en 500 mililitros de agua haga una solución salina al 0.200 molar. Ok, ¿cuánta cantidad de gramos le tengo que echar? Muy bien, pues checo el peso atómico. Ya lo saqué de la tabla periódica. Utilizo esta fórmula sencillita, la molaridad por el volumen del solvente en litros, ya tengo concentración, esa concentración la multiplico por el peso atómico y ya me salen los gramos a utilizar. Entonces aquí sería, jóvenes, que yo ya tengo en 500 mililitros de agua al 0.200 molar, 5.8 gramos y cerramos con broche de oro. ¿Cuál es la concentración porcentual de esto? ¿Sí? Entonces, pues hacemos nuestra regla de 3, que sería 5.8, de este lado estoy poniéndolo, jóvenes, multiplicado por 100 y dividido entre 500 para sacar concentración porcentual. Eso es lo que platicamos a las primeras instancias de esta presentación. 5.8 multiplicado por 100 y dividido entre 500. Y me sale concentración porcentual al 1.16%. Fíjate todo lo que estamos explicando, mis estimados profesionales, que una solución química se puede expresar por una concentración porcentual, por una concentración molar y también por el número de gramos del soluto, ¿sí? Para que tú trabajes las diferentes fórmulas, mis estimados profesionales. Y cerramos con todo esto, ¿sale? ¿Qué cerraríamos con todo esto? Imagínate que aquí, en este vasito con agua, nosotros le ponemos una etiqueta. La etiqueta sería 500 mililitros de agua al 1.16 de concentración de cloruro de sodio al 0.200 molar
¿sí? Molar, que sería igual a 5.8 gramos. Ahí está. Ahí está, jóvenes. Entonces, así es como se puede expresar una solución química. Y que tú vas a estar estudiando en diferentes libros, en diferentes tratados, ya sea de fisiología médica, de fisiopatología, de la ciencia que estés hablando, ¿sí? Nutrición, deporte, odontología, medicina, enfermería, donde estemos vinculados, jóvenes, las soluciones químicas están muy bien aplicadas. Y esto es una herramienta de estudio muy grande al químico farmacobiólogo, ¿sí? Para saber las concentraciones de una solución química. Fíjate cómo estamos aquí trabajando, ¿sí? Reglas de 3 y todo esto. Para fortalecer nuestro estudio, jóvenes, pues les voy a enviar ejercicios para que ustedes los puedan realizar en sus espacios de sus hogares como actividad a distancia. Y recuerden que nos falta todavía el paso número 4, que ya vamos a hablar no de molaridad, sino de osmolaridad. Y también vamos a hablar del paso número 5, que es el factor gravimétrico o factor químico, que algunos autores también así le llaman. Muchas gracias por su atención. El profe Dani, ya sabes que pues los estima muchísimo. Espero que te haya quedado claro el tema. Te proyecto pues todos los resultados, ¿sale? Las fórmulas que nosotros hicimos, ¿sale? Y pues evidentemente la expresión que ella dice, ¿no? Paso número 3, expresión de una solución química por el número de gramos del soluto. Ahí está. Muy bien, estimados profesionales. Entonces, muchas gracias por tu atención. Ya sabes, el profe Dani te estima bastante. Sigue estudiando, sea autodidacta y pues echarle con todo. ¿Sale? Ahí está la firma de tu servidor. Y pues ya sabes, echarle con todo. Echarle con todo, estimado profesional de la salud. Muchas gracias. Que tengas un excelente día.